Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro tan especial de la comunidad educativa a cielo abierto, con 5 grandes pioneras de la educación en la naturaleza, 5 sabias mujeres con las que queremos explorar cómo podemos transferir toda esta sabiduría acumulada ya de largos años al sistema educativo formal, para así poder democratizar el acceso a la educación a cielo abierto de manera, bueno, generalizada. Eh, para quien no me conozca, bueno, soy Paqui Godino de La Traviesa Ediciones y Formación, impulsora e integrante del grupo Semilla que puso en marcha esta comunidad. Y hoy nos van a guiar en este encuentro otras 3 maravillosas mujeres y amigas, compañeras ya, bueno, imprescindibles de esta comunidad, que son Silvia Corchero de la Fundación Paisaje, Jara Loira, Jara en el Bosque, y Patricia Rogo de Espacio Borboleta. Estamos de verdad muy felices y emocionadas, por un lado, por teneros aquí, a las invitadas, y por otro lado, por la expectación que ha causado este encuentro y por estar acompañada de tanta gente, tantas personas interesadas en la educación a cielo abierto. Como sabemos que quizá algunas os acercáis por primera vez a estos encuentros, antes de comenzar queremos dedicar un momentito a presentaros la comunidad para quienes no la conocéis todavía. Esta comunidad surgió a raíz de una campaña de crowdfunding que lanzamos desde La Traviesa para poder publicar el libro de la Escuela a Cielo Abierto, de ahí el nombre. Y yo creo que ninguna de las personas que desde el grupo Semilla comenzamos a impulsarla imaginábamos a dónde nos iba a llevar este sueño compartido. Y hoy, 4 años y medio después, hemos recorrido ya un largo camino juntas en esta red de apoyo mutuo que está siempre en continua evolución en función de, bueno, de los intereses, las necesidades de las propias personas que la conformamos. Hoy somos ya casi 600 almas conmovidas que desde distintos lugares, fundamentalmente de España, pero también de otros países, y un saludo para la gente que está al otro lado del océano, personas que, bueno, realizan su incansable labor polinizadora para multiplicar la educación a cielo abierto. Nos organizamos en grupos de co-creación, formación y acompañamiento, situaciones de aprendizaje, investigación, comunicación, entre otros, que en función de la energía de quienes lo integran en cada momento van desarrollando su labor. Hemos organizado numerosos encuentros o webinar como este, de intercambio de experiencias de centros educativos de todos los niveles, temáticos, como el papel de los equipos directivos, de las familias, la LOE, situaciones de aprendizaje, arte y naturaleza, otros de carácter más formativo, como puede ser el de hoy, invitando a personas expertas, como uno que hicimos de psicología ambiental, otro de pediatría, otro de renaturalización. Son muchos encuentros ya, yo si no me equivoco que hoy he repasado un poquito, con este ya pasamos de la treintena y todos ellos están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad. Para la gente que se ha incorporado un poquito más tarde, bueno, hago la advertencia que ya hizo Silvia antes, todos se graban como este. Y además, bueno, desde el año pasado hemos incorporado una nueva tipología de encuentro a través de la puesta en marcha del Club de Lectura a Cielo Abierto, que se reúne trimestralmente. Hemos celebrado ya 2 ediciones del mes de la educación a cielo abierto en mayo para ayudar a visibilizar y multiplicar la educación al aire libre, y el año pasado, en el marco de esta iniciativa, celebramos nuestro primer encuentro presencial. Además, se ha elaborado un banco de recursos a través de la herramienta Notion, que también tenéis a vuestra disposición en abierto. Y bueno, ¿cómo ser parte de todo ello? Pues simplemente adhiriéndose a la comunidad. Creo que ahora lo pondremos, si no lo hemos puesto ya, por el chat, el enlace al Linktree. Y bueno, tenéis 2 niveles de implicación, uno simplemente para apoyar y estar informada de las actividades que vamos realizando, y el segundo que sería ya ser más activa participando en alguno de los grupos de co-creación que ya existen o proponiendo la creación de alguno nuevo. Así que animaros a uniros a la comunidad, a las que todavía no formáis parte, y a las que ya estáis, pues pediros que sigáis cerquita para continuar nuestra labor polinizadora. Y paso ya súper breve a presentar la estructura del encuentro de hoy, que hemos querido que tenga forma de conversatorio, pero guiándolo a través de preguntas directas a nuestras invitadas, para que sea más dinámico, agrupándolo en 3 bloques: raíces, para sembrar y afianzar la naturaleza en la escuela convencional; brotes, para cuidar lo que sembramos;
flores, frutos y cosechas para mirar al futuro a través de redes de apoyo mutuo, comunidad, políticas educativas, etcétera. Sabemos que somos muy ambiciosas, que se nos va a quedar la miel en los labios y que tendremos que hacer futuros encuentros, pero bueno, también queremos, bueno, reservar un tiempo para vuestras preguntas, pero como somos muchas y para facilitar este espacio, os pedimos que dejéis las cuestiones en el chat para poder agruparlas y demás. Y bueno, sin más paso la palabra a Silvia, que bueno, aunque sobre las presentaciones nos va a hablar un poquito de nuestras 5 protagonistas. Gracias, Paqui. La verdad es que, nada, como decís, se nos va a quedar muy corto, ¿no? A mí me ha tocado en este reparto, ¿no? Que siempre hacemos de tareas, pues presentaros. Y yo ahora, según estaba leyendo de nuevo vuestras reseñas, Dios, que se va a quedar todo cortísimo, cortísimo, cortísimo. Pero bueno, que yo desde mi lado personal, para mí esto es muy bonito también, ¿no? Porque la mayoría o muchas de nosotras llevamos ya muchos años también enredadas en esto de la educación en la naturaleza. Hemos visto cómo van evolucionando los proyectos ya de 10 años, mi experiencia de 10 años para acá, y es emocionante, ¿no? El ver todo lo que se ha transformado todo gracias a vuestro impulso. Entonces, bueno, voy a ser breve, pero bueno, la estructura ahora de esta presentación es simplemente os voy a presentar a cada una de vosotras, dándoos también un poquito la palabra, unos minutitos por si queréis añadir algo más a vuestra presentación y para lanzaros una pregunta así un poquito más que conecte con lo que sois y con esa trayectoria que traéis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por Katia, que la tenemos por ahí, es una, bueno, para todas es una de nuestras referentes, ¿no? Porque lleva muchísimos años trabajando en esto. Sabéis que Katia es bióloga por la Universidad de Leiden de los Países Bajos y es docente, es doctora también en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora en la Universidad Pontificia de Comillas y colabora también con otras entidades, con otras universidades y fue una de las fundadoras de una de las primeras escuelas en la naturaleza en España que conocéis muchas de vosotros, Saltamontes, ¿no? Sin remontarnos, claro, a aquella trayectoria de la ILE, de Ginés de los Ríos, de Rosa Sensat. Eso fue hace muchos años, hubo un paro muy grande por la dictadura, pero Katia y el equipo de Saltamontes pues, fueron, yo creo, las encargadas de reactivar todo esto, ¿no? Y de movilizar todo lo que ha venido después. Entonces, bueno, Katia sabéis que además es una excelente escritora y divulgadora y cualquiera de sus libros merece mucho la pena leerlo. Ha escrito Somos Naturaleza, Jugar al aire libre, Educación en la naturaleza que nos cuida y algunos más. Entonces, nada, Katia, muchas gracias por estar y te lanzo una preguntita para que nos digas, ¿no? Si tuvieras que elegir algo en la naturaleza, un sonido, un olor, una imagen que crees que te puedan definir, ¿cuáles serían? Y nada, y respondiéndonos a esto, pues nada, si quieres añadir alguna cosita más sobre lo que tu trayectoria, pues será magnífico escucharte. Katia, ¿estás por ahí? ¿Estás con el micrófono silenciado? ¿Puede ser? No te oímos. Sí. A ver. A ver, ¿me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Sí, gracias. No, me pedía permiso del anfitrión para poder Ah, hablar. Por vaya. eso no estaba yo haciendo señas ahí en plan señales de Bueno, humo y tal, hemos pero no. recuperado. Sí, sí, gracias. Bueno, menos mal que esa pregunta me la habíais adelantado porque me resulta muy difícil así bote pronto elegir un- una sensación, digamos, sensorial, nunca mejor dicho, que venga de la naturaleza y sea algo que me llame, pero puedo compartir una visita que hice este fin de semana a una mina de sal en el norte de España y bueno, he estado en más minas, ¿no? A lo largo de mi vida, pero esa sensación de entrar en las entrañas de la tierra y ver cómo circula, en este caso la sal, el agua, he visto incluso microorganismos allí dentro de la mina, cómo se puede vivir allí. Bueno, pues es algo que en lo que no solemos pensar, en lo que pasa debajo de nuestros pies y tantos misterios que tiene la naturaleza, tanto por descubrir aún. Y bueno, me fascinó y quería compartir esa sensación de fascinación
asombro realmente por la vida, por la naturaleza, por el planeta, el cosmos y más allá. Muchas gracias. Es que es apasionante también todo ese lado, ¿no? Porque las que estamos aquí, sobre todo, te conocemos por ese lado más de educación en la naturaleza, ¿no? Pero ese lado científico tan bonito también que desarrollas y toda esa trayectoria también daría para muchas ponencias y muchas cosas, ¿no? Bueno, si a quien le interesa la sal, sí. Sí, muchas gracias, Gracias. Katia. Pues nada, Mm. ahora conversaremos con todas vosotras. Y bueno, tenemos por ahí a Paz González, también. Paz, siempre dudo de cómo decir tu apellido. Y bueno, Paz es maestra también de educación infantil, lleva más de 37, tiene más de 37 años de experiencia, también es profesora en la universidad, creo que esto es algo que os caracteriza a todas, ¿no? Prácticamente a todas. Y es la directora y fundadora de uno de los proyectos más mágicos también de educación en la naturaleza que hay en España, ¿no? Que está también, disfruta de un paisaje en el que se une el mar con la montaña. Yo tengo muchas ganas de conocerlo porque no he estado allí, pero me han contado tantas personas lo especial que es Amadai, que es como si lo conociera ya, ¿no? Como que casi puedo sentir el olor del agua y de la sal. Y bueno, ella, como os decía, también es maestra de la Facultad de Educación de la Universidad de La Coruña, y una característica también importante de la trayectoria de Paz, que compartís algunas también, ¿no? Es el lado de la investigación, ¿no? Ha participado y participa en varios proyectos de Erasmus Plus, de los K2, para difundir la educación en la naturaleza y para vincular también, ¿no? Con lo que se hace en otros países a nivel europeo. Y bueno, pues en Amadai pues confluye, ¿no? Esa promoción del bienestar y de la protección de la infancia con el juego, con la magia. Es muy bonito. Entonces, Paz, yo que sé que tú tienes una conexión muy profunda también a nivel personal con la naturaleza, te queríamos preguntar, porque yo creo que en esto también puedes inspirar a muchas personas, ¿no? Y te queríamos preguntar cómo cultivas tu conexión con la naturaleza más allá de lo profesional, tú a diario, para ti misma, para tu propio bienestar y tu propio desarrollo. Gracias, Silvia. Desde luego, de las personas que escuchan dirían, yo quiero ir a ver esa escuela, ¿no? Gracias por ponerla ahí tan bonita, ¿no? Pues sí, yo creo que es una de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? Conectarse para poder acompañar es algo imprescindible. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, como dice Katy, a veces voy a contar así un pequeño secreto confesable, ¿no? Y lo que hago es conectarme, yo me siento mar. Entonces, cada día voy a hablar ahí muy cerquita de los acantilados que tenemos aquí, pegaditos a la escuela, y voy a hablar con Amarola, que es nuestra guardiana y nuestra protectora. Eh, es más que una historia mágica, así la siento yo, ¿no? Y a veces incluso me atrevo, incluso en invierno, a quitarme rápido la ropa, meterme en esa playita que está de marea baja y salir. Los vecinos no lo saben todavía, pero para mí es importante esa conexión, ¿no? Para poder después acompañar y para poder, primero tengo que conectarme yo misma, ¿no? Y el mar es perfecto para eso. Muchas gracias, Paz. Qué bonito. La verdad es que es una suerte tener el mar tan cerquita. Sí. Mm. Bueno, tenemos también a Rosa Cuadrado, que viene en representación de Bosque Escuela, que también es otro de los proyectos que conocéis referente, ¿no? Porque, bueno, ha tenido la fortuna, ¿no? de poderse homologar en la Comunidad de Madrid como escuela en la naturaleza. Y bueno, Rosa lleva, ahora nos lo confirmas tú, un par de cursos siendo la directora pedagógica de Bosque Escuela, creo que son dos, ahora nos lo dices.
pero lleva una trayectoria detrás también ya muy amplia, también vinculando a la infancia con la naturaleza y especialmente con las primeras edades, de 0 a 3 añitos, ¿no? Es maestra de educación infantil, es psicopedagoga y psicomotoricista y además está certificada en disciplina positiva. Formada en pedagogías activas, especialista en esa educación al aire libre y defensa de la naturaleza, para que, como uno de los objetivos que tenemos con el encuentro de hoy, cada vez esté más integrada en la educación formal también y en los currículums, ¿no? Como os digo, actualmente es la directora pedagógica de Bosque Escuela Cerceda. Y Rosa, pues bienvenida también y queríamos preguntarte en este caso, ¿cómo sientes tú, qué sientes que la educación en la naturaleza ha despertado en ti, que quizás esa escuela más tradicional que a lo mejor viviste en tu infancia, en tu juventud, no hizo o no podría haber hecho, ¿no? ¿Qué es lo que sientes que ha marcado la diferencia y marca esa diferencia? Hola, qué bonita presentación, muchas gracias Silvia, encantada de estar aquí. Y nada, pues esto, menos mal que también hacéis la pregunta antes y así una puede reflexionar amplio sobre esta, porque nunca te paras a pensar qué ha podido curar en ti, ¿no? Porque era curar como maestra o curar como niña, ¿no? Como la niña que fui, que al final estuve en un colegio en mitad de un barrio de Madrid y en mi patio del colegio solamente había un árbol, un árbol enorme, muy grande, no recuerdo qué árbol es, la verdad que me gustaría volver y ver un poco el árbol. Y bueno, la verdad, por mirar un lado bueno, era un poco que nos reunía a todos debajo de aquella sombra y podías establecer relaciones nuevas y demás, porque solamente teníamos la sombra de ese árbol, ¿no? Entonces, ahora pensando un poco lo que ha podido curar en mí la naturaleza, también es esa presencia, ¿no? En lo natural y sobre todo tiempo, no tener otra estructura del tiempo, ¿no? Que es un poco lo que yo, la intención que se tiene, ¿no? En el proyecto, ¿no? En estar presente, tener tiempo y no meter tiempo y no tener todo tan estructurado que al final los niños y las niñas, pues es siempre van como delante de, no estar presente en. Entonces esto es lo que yo creo que ha curado mucho, ¿no? Dentro de la educación tradicional y yo que he podido luego como maestra estar también ahí, no cabe, es muy difícil, ¿no? Porque sin esa estructura tan parece ser que no funciona, ¿no? Entonces hay que abrir ahí nuevas vías. Qué bien, pues nada, luego vamos a hablar mucho de eso. Gracias, Rosa. Bueno, y tenemos también a María Mayorga y a Vivi, que aunque ahora os contaremos porque están haciendo proyectos y acciones juntas muy interesantes, ¿no? Merece la pena que os hablemos de ellas también por separado, ¿no? Porque la trayectoria que tienen también es súper extensa. María, voy contigo. María Mayorga lleva pues ya más de 20 años con el proyecto de Innatura, que muchas y muchos conoceréis, ¿no? Porque bueno, es una vía de aprendizaje continua, ¿no? Con los maravillosos recursos que siempre comparte, el gran trabajazo que haces, María, en la divulgación. Y desde ahí pues lleva mucho tiempo vinculando eso, infancia, familias y profesorado con esos espacios más silvestres, ¿no? Con la esencia, ¿no? de lo que somos. Ella es asesora pedagógica, como os digo, forma a docentes y familias desde hace ya muchos años y es cofundadora, bueno, Paz también, ¿no? Incluso Katia, de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza de ERNA y además de la Red Internacional de Aprendizaje al Aire Libre. Y bueno, está muy vinculada con Vivi, entonces, bueno, voy a hablar un poquito también de Vivi porque yo creo que os unen muchas cosas, ¿no? Pero el proyecto de Vivi, Nenea Medrar Creando, que creó Vivi en Galicia, la primera escuela bosque en Galicia, si no me equivoco, pues las une a diario, ¿no? Y bueno, desde ahí están haciendo cosas muy bonitas también juntas. Ahora os doy paso a las dos para que habléis una y otra, pero bueno, decir que Viviana es también licenciada en Pedagogía, especialista en Educación Infantil también con más de 30 años de experiencia. Como os decía, también es profesora universitaria, en este caso en la UNED, dentro del grado de Educación Infantil.
La habréis visto como ponente, como asesora, como formadora también en diferentes espacios. Es cofundadora de Edna y creadora, como os digo, de Nenea. Y María en Nenea pues apoya también esa labor de formación, de realización de prácticas, de viajes docentes en Nenea. Nenea es otro de los proyectos mágicos y referentes también en las tierras gallegas, ¿no? Entonces, bueno, María, Vivi, contarnos lo que queráis brevemente de cada una de vosotras y de vuestros proyectos, pero también nos apetece mucho que nos habléis después de qué os conectó, qué os ha conectado a las dos tanto a nivel personal, que ha dado lugar a que creéis tantas iniciativas y tantos proyectos compartidos, como es el Lab formativo que acabáis de arrancar ahora y esa formación especializada en la pedagogía de los cuidados y de la naturaleza. Así que nada, os animo a las dos a abrir el micrófono y nada, contarnos un poquito también. Dale, compañera. María, ¿empiezas tú? Venga, empiezo yo. Pues, ¿o quieres? Ahora Venga, ya estoy. Dale, adelante, María. adelante. Bueno, muchas gracias. Nos vamos del mar y nos adentramos a los bosques de Lugo, pasando por la Sierra de Madrid. Esto es una gozada de encuentro. Muchas gracias por convocarnos y traernos aquí. ¿Qué nos une? ¿Qué nos vincula? Nos vinculan ya muchas cosas, muchos años, muchos encuentros y muchos paseos por el bosque, muchos momentos de asombro compartido de María y míos. Muchas gracias. Tenemos que agradecer mucho a los audios de WhatsApp. Muchas horas hay ahí de conversación y de encuentros compartidos de, ¡hala, mira, una bubela! O qué preciosidad, cómo se levanta hoy el sol entre la niebla a través del río Miño. Nos gusta mucho cultivar esas niñas que ahí tenemos dentro y que se siguen asombrando a las 8 de la mañana viendo y escuchando el coro del alba y el sol entre las nubes, ¿no? Creo que de esa parte nacen muchas cosas. Después podemos hablar de los valores, de los principios y de muchas otras cosas, pero sin esas niñas que conectan como amigas, asombrándose por la naturaleza, pues todo lo demás creo que no estaría tan vivo hoy en día. Dale, compañera. Pues yo voy a tirar entonces de ese hilo que has lanzado, de los valores, y creo que una de las primeras cosas o de las cosas que más nos sostienen, ¿no? Y que nos sostuvieron desde el inicio es una serie de valores, y luego ya entramos en la parte personal. Pero cuando nos conocimos sí que lo que entró, lo que nos unió, ¿no? Fue una serie de valores en común, y conforme ha ido pasando el tiempo, eso sucedió ya en 2014, y con el tiempo, pues esos valores no solo se han mantenido, sino que se han reforzado, sino que se han ido tejiendo cada vez más, nos emocionan, además nos asombran, ¿no? Reforzamos también esos valores y los divulgamos porque los sentimos necesarios, y sobre todo también en relación con esos valores creo que hay una reflexión y un compromiso fuerte, en este caso como unánime, ¿no? Por parte de las dos en relación a la infancia, a sus derechos, y lo mismo sucede con la naturaleza, ¿no? Ese somos naturaleza, pues creo que también nos une, ¿no? Somos naturaleza, seguimos siendo infancia también, y en la medida de lo posible vamos a seguir caminando hacia esos valores que nos unen, ¿no? El poner la voz de la infancia, poner a los niños y a las niñas en el centro de la acción, devolverles la acción que un día le quitamos, devolverles la voz que un día le robamos también, y lo mismo con la naturaleza. Así que yo tiro de ahí del tema de los valores también compartidos. Qué importante eso, ¿eh? Yo creo que es una base esencial, ¿no? Los valores que queremos ver en la infancia y ver en la sociedad en general. Pues nada, aquí tenemos esta enorme riqueza de personas, de corazones, de almas, y nada, ahora toca yo les doy el relevo a otras dos grandes amigas que están por aquí, Patricia Robo de Espacio Borboleta y Jara Loira.
Es vuestro turno para que nos conduzcáis ahí un poquito para sacar juguito de eso, de estas maravillosas chicas que tenemos hoy. Estas maravillosas mujeres. Bueno, pues empezamos, Patricia, ¿verdad? Con raíces, que son, vamos a haceros así unas preguntas, en general podéis responder las que queráis. Como vamos con esta cosa así siempre del tiempo, bueno, pues como también intentar ser lo más concisas en nuestro mensaje. Y en esta parte de raíces es un poco lo que queremos es como ese sembrar naturaleza en la escuela, ¿no? Como es ese sembrar, ¿no? Sabemos que todas tenéis una gran experiencia y, y en primer lugar queríamos saber, pues eso, ¿cómo puede el profesorado vencer el miedo a salir fuera? ¿Qué primeras experiencias pueden darles seguridad? Y ya, pues la primera que quiera, dejamos que os escuchamos. Pues yo abro micro y Venga. luego le paso la pelota a otra compañera que quiera. Pues creo que una de las cosas con las que tenemos que seguir trabajando juntas, afortunadamente, ¿no? Y aquí tenemos una gran comunidad, es romper esa dualidad física, ¿no? Del sentir el fuera y el dentro. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es romper esa dualidad de que dentro suceden determinados aprendizajes, ¿no? Que habitualmente se asocian a determinados aspectos, ¿no? Curriculares, y fuera, entonces parece que se sobreentiende que suceden otras cosas de diferente importancia, ¿no? No voy a calificar tampoco ni más ni menos si ya nos lo damos por entendido. Entonces creo que también hay que empezar a romper eso como docentes, y a veces desde lo más simple, desde la naturalización del entro, salgo, hoy va a ser fuera, hoy va a ser dentro, hoy va a ser un ratito aquí, un ratito allá, hoy nos llevamos los libros fuera, hoy nos llevamos los materiales, hoy la naturaleza entra dentro porque dentro y fuera no tiene una barrera, ¿no? No tiene esa connotación. Así que creo que una de las cosas también es ese mayor diálogo, ¿no? Entre los espacios, que la naturaleza entre a las aulas de una manera natural, más cotidiana, más cómplice de la infancia, que es portadora de naturaleza en sus bolsillos, en sus mochilas, de una manera habitual y siempre, ¿no? Siempre vamos a ir va recolectando naturaleza por doquier. Y al revés, ¿no? También esa complicidad, pues sacarla fuera, ¿no? Y ser cómplices de los patios, de las huertas, de los parques, de las zonas verdes que tengamos accesibles y más cercanas. Así que le paso la pelota a alguien que seguro que así entre todas, porque podría seguir, pero así entre todas también vamos sumando. Pues yo te sigo, si te parece, María. Pues a ver, escuchando un poco y siguiendo lo que dices, es verdad que hay que terminar con esa dualidad de lo que es dentro y lo que es fuera, pero yo la experiencia que he tenido, que también he pasado muchísimos años en aulas tradicionales y en escuelas pues más al uso, más normales, más de lo que se espera, para mí el reto era más llegar al profesorado, llegar a las educadoras, simplemente abrir la puerta del patio. Ya no es que distingamos la dualidad de dentro-fuera, sino también ya simplemente abre esa puerta. Vamos a abrir esa puerta y vamos a salir. Al final era una barrera que parece como algo muy simple y es realmente difícil, ¿no? Entrar en una escuela tradicional y decir, vamos a abrir la puerta y vamos a hacer esto fuera o vamos a salir, simplemente a salir. Entonces, yo lo que he llegado a la conclusión cuando estaba trabajando en las otras escuelas es que en realidad necesitan mucho acompañamiento, ¿no? Se necesita mucho acompañamiento, no solamente ya formación, que también es importante, sino acompañar. Yo apoyé, en la última escuela en la que trabajé, apoyé como a crear una figura, como hay muchos representantes en las escuelas, una figura de exterior, ¿no? Alguien que pueda acompañar durante un curso escolar al resto del profesorado a salir fuera, como algo necesario, porque esa barrera existe, ¿no? Y romperla no es tan fácil de llegar y contar y decir, vamos a salir, vamos a hacer hoy la asamblea fuera, hoy
hay que crear cultura, ¿no? En ese centro, cultura de estar fuera. Y eso requiere, pues, primero abrir la puerta del patio. Eso lo podemos unir con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos de la escuela a cielo abierto creéis que pueden ser más fácilmente transferibles, ¿no? A contextos escolares más formales, además de abrir la puerta, que sería la primera, ¿no? El primer paso. Como dices tú, ¿no, Rosa? Sí, claro, ahora yo estoy más acostumbrada a que al final la naturaleza se ha metido en el aula. Es verdad que ha habido un aumento, pero en plan de frutos, semillas, en los ateliers, ¿sabes? En las piñas que recolectamos, hojas, ¿sabes? Era mucho más el trabajo de ¿para qué recolectas todas estas hojas para tirarlas en el aula si podemos salir, ¿no? Eso es un poco ahí. Entonces, crear ahí cultura sería un poco la misión. Si queréis, un poco en mi aportación, yo sí que estoy de acuerdo un poco con las dos, ¿no? Hay que romper esa dualidad, una dualidad que existe, hay una barrera entre el dentro y el fuera, ¿no? Y hay que aportar significatividad y hay muchas propuestas que se hacen en la escuela a cielo abierto y que todas procuramos hacer ese tipo, pero yo diría recordar un poco cómo hacemos pues, con la infancia que habita en nuestras escuelas, ¿no? Bueno, pues todas tenemos muy presentes que somos cuidadas y somos cuidadoras y que para cuidar la naturaleza hay que amarla. Porque las adultas que estamos en la escuela empezamos por el final, ¿no? Por las recetas, por dar seguridad, por romper miedos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es conectarse a una misma y poder tener las sensaciones, los sentimientos, poder amar, pues a través del conocimiento y del sentir del pequeño contexto que tengas. ¿Qué es todo cemento? ¿Tienes plantas en clase? Nos preocupamos por poner un super arenero y una super tirolina y un montón de espacios y naturalizarlos y somos incapaces de regar la planta que tenemos en clase, ¿no? Pues quizás empiezo por ahí, ¿no? No solo por regarla, sino por conectarse con esa planta, por dialogar con ella y todo el rato somos referentes. Y así esos niños y niñas pueden ver cómo hablo con la planta, cómo la cuido, cómo me intereso por ella, cómo indago para ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Para mí sería esa una manera amable y orgánica de romper esas barreras y de darle sentido a toda la parte curricular que va después. Primero necesito reconectar. Hablamos mucho de innovación, pero yo hablaría de renovación, ¿no? De recordar, de reestructurar. Todas las R's están ahí un poco, ¿no? Muchas gracias, Paz. Nosotras. En esta línea, escuchando, no sé, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, se Bien, te- escuchando a Paz y a las compañeras, tema dualidad, espacio dentro, fuera, tema dualidad también infancia, adultos, ¿no? El otro día en una conferencia, un profesor del máster de educación en la naturaleza me trajo una pregunta que me pareció muy interesante, que se la había hecho a sus alumnos del máster, que les preguntó, en este modelo de las escuelas en la naturaleza, ¿cuántos de vosotros hubieseis querido ser niños ahí y niñas ahí? Y todos levantaron la mano y dijeron, yo, claro, por supuesto, yo. Vale, ¿cuántas queréis ser docentes ahí? Y muchos dijeron, no, eso ya no. ¿Qué nos pasa? ¿No? Esa conexión interna, esa vivencia personal. Si de verdad somos docentes, nos estamos preparando, ¿no? Pienso un poco en esos estudiantes que nos tocan también de cerca, que se están preparando para ser los futuros profes de los peques, que los peques quieren ir ahí, ellos saben que los peques estarían felices ahí, pero ellos y ellas no.
bueno, pues ahí hay que ayudarles, hay que acompañarles, hay que decirles que sí, que somos más felices nosotros también estando ahí fuera, que hay fórmulas, ¿no? Y que si al principio cuesta, que no es fácil, porque no tampoco no podemos romantizar esto y no, muchas veces no es fácil, pues no empieces por lo que sea más difícil, sino lo que sea para ti más fácil. Como decía Rosa, abre la puerta del patio y mira afuera. O como decía Paz, riega esa plantita todos los días. Hay múltiples cuestiones que podemos hacer desde lo más cercano y lo más pequeñito, pero poniendo esa conciencia de que lo estoy haciendo hacia este camino para ser un poquito más esto que me gustaría darle a mis niños y niñas, ¿no? A mí me gustaría simplemente añadir aquí en el hilo también de la compañera, ¿no? De Vivi y en el resto de todas, porque creo que son como granitos que vamos sumando, ¿no? También creo que tengamos que tener en cuenta que todo suma, que a veces a lo mejor como docentes nos abruma, parece que tenemos que hacer grandísimos cambios estructurales, grandísimos cambios de materiales, funcionales, del patio, claro, cuando empiezas a sumar grandes, te falta el aire, ¿no? Y te abrumas y al final pues dices, mira, casi que me quedo así como estoy porque por lo menos respiro, ¿no? Creo que hay que intentar también, pues como dice Vivi, como dice Paz, como decimos todas, ¿no? Empezar por cosas que sí podemos, empezar por cosas que son asequibles, que son sencillas, porque todo suma. Creo que es muy importante también esa mirada, ¿no? Del todo suma. Yo soy un agente activo que puede ir haciendo pequeñitos cambios a priori, aparentemente pequeñitos, pero que son los grandes cambios que van a ir permitiendo otra serie de cambios, ¿no? Y junto a esos cambios, ya no solamente conmigo en mi aula como docente o como equipo pedagógico o como niño, como niña, ¿no? Sino también ir acompañando a esas familias, como decía por aquí Tere en el chat, ¿no? Que también necesitan ese acompañamiento del sentir que todo suma y que hay cambios que son posibles y que hay determinados artículos, literatura, estudios que podemos ir también ofreciendo precisamente para acompañar esas inquietudes que se despiertan, que son muy normales, que son muy lícitas y que también, de alguna manera, acompañarlas pues hacen que caminemos juntas, que de eso se trata, ¿no? El caminar juntas hacia hacer esto mucho más posible, ¿no? Hacia esa ruptura de la dualidad que decíamos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también es importante sentir ese todo suma en todos los aspectos, con la familia, con nuestro claustro, a través de literatura que afortunadamente, pues aquí tenemos también autoras y divulgamos y tenemos editoriales, entonces afortunadamente en España tenemos cada vez más estudios y cada vez más literatura que nos apoya y que muchas veces es acompañar a las familias y a nuestros propios compañeros o equipos directivos que no siempre caminan de la mano nuestra o no siempre lo ven tan obvio, ¿no? Bueno, pues creo que también hay que sumar en todas las áreas y sentir que eso cada pasito, todo suma. Estamos Bueno, recuperando a Katia, que creo que se había debido de caer en la reunión. Acaba de entrar por ahí. Quería confirmar que estuviera por ahí. Yo creo que... sí, está, y además está Jara, parece que está hablando con ella. Vale, vale, algo debió pasar Pero técnicamente. vosotras mismas habéis contestado a la tercera pregunta que teníamos, ¿no? Que cómo puede empezar una escuela convencional a introducir este contacto con la naturaleza sin grandes recursos, ¿no? Con pasito a pasito, todo suma y poquito a poco introduciendo pues literatura, acompañando, sentirse acompañado y habéis, bueno, se ha sacado las preguntas de manera orgánica, ¿no? Sí, Y he hablado con Katia y es ¿Sara? que se le ha ido la internet de casa. Así que bueno, a ver si puede a través del Vaya móvil faena. Bueno, sí. O sea que en cuanto pueda, que vale, está fenomenal. intentándolo con el móvil, ¿vale? Que la Sí. perdonemos. Sí. Seguimos. Sí, Jara, que comentábamos que de manera orgánica se han ido contestando las preguntas que teníamos en este bloque de raíces Mm. y que, bueno, pasamos al siguiente bloque que es brotes, que es cuidando los sembrados. Y bueno, pues hay
preguntas que tenemos hacia, por ejemplo, Vivi y María, si os apetece, ¿qué prácticas sencillas pueden transformar el día a día sin necesidad de un cambio, de un gran cambio estructural, ¿no? en la escuela? Voy. Bueno, está un poco también, ¿no? En lo que hemos hablado. Creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer muy, muy sencillas. Yo he estado en escuela y he estado en una escuela de infantil hasta bachillerato, he estado antes en un punto de atención a la infancia en donde el acceso a la naturaleza era realmente complicado. Pero siempre había dentro esa necesidad de darles a los niños y a las niñas los espacios que realmente les hacen felices. Y todos sabemos cuáles son. No hace falta hacer grandes másters ni mucho más, ¿no? Sabemos que un niño con un cubo y una pala en la playa es absolutamente feliz, es capaz de estar en el presente, entrar en estado de flow, no necesita mucho más porque la naturaleza, yo siempre digo que la naturaleza da a cada quien lo que cada quien necesita. Entonces busquemos ahí, recuperemos ahí en las pequeñas cosas y no es tanto duplicar, como decía, no sé si era Paz, o hacer un gran arenero, hacer una gran tirolina, no se trata tanto de eso, sino de irnos a la naturaleza sencilla. A veces en la esquinita del patio de nuestra aula están haciendo una flor. Hay un diente de león o hay una brizna de hierba que está ahí y que si nos asomamos a ella con una lupa encontraremos una hormiga. Y si tiramos un poquito sacaremos una raíz y la podremos trasplantar y podremos observarla desde algo muy, muy concreto, muy cercano y de ahí podemos sacar un proyecto que nos puede llevar a donde queramos, a la etnobotánica, a la poesía, a la literatura, al conocimiento más biológico o más sensorial. Es un poco tirar del hilo, que es algo que decimos siempre, siempre María y yo, que el profesorado tiene que aprender a tirar de ese hilo y ese hilo en la naturaleza está siempre conectado y es siempre infinito, siempre nos da infinidad de posibilidades desde lo más sencillo. No sé Yo si quiero María añadir ahí quieres. también tirando precisamente, aprovechando como eso que decías, que me ha venido, creo que la infancia, ¿no? El ser humano tenemos de manera innata esos asombros, ¿no? Esas ganas de descubrir, esas ganas de dialogar con el mundo y eso nos lleva también a asombrarnos, ¿no? Y creo que una de las cosas más sencillas que tenemos ahí simplemente es ofrecer precisamente esos tiempos y cultivar, dar valor a esos asombros que de manera innata aparecen, ¿no? Entonces, creo que eso traspasa mucho más, va mucho más allá de grandes cambios estructurales o funcionales, ¿no? O sea, como decíamos también aquí ahora, ¿no? Muchas veces un brote, una semilla es algo que te encuentras en el pantalón, ¿no? O en las escaleras de entrada justo a la escuela. Hay cosas que son muy cotidianas y que la infancia se da cuenta de ellas, las descubre, se asombra y que simplemente darle valor, acoger, ¿no? Y darle tiempo a esos asombros, por ejemplo, y a partir de ahí desarrollar, ¿no? Desarrollar narrativas, desarrollar procesos, desarrollar proyectos, o sea, a partir de ahí se pueden desarrollar muchas cosas, ¿no? Y es precisamente a raíz de un asombro, darle valor a esa emoción, ¿no? Validar esas emociones que tanto aportan. Y luego también me venía así como que no son grandes cambios tampoco, ¿no? En el fondo a nivel de infraestructuras me refiero, ¿vale? Que parece que muchas veces, pues eso, se nos dificulta porque pensamos que tenemos que cambiar los edificios, ¿no? Cuando también creo que es poner la mirada en una cultura de cuidados dentro de mi aula, en el patio, porque una cultura de cuidados va mucho más allá de un gran cambio en un edificio. Una cultura de cuidados, de aula, y digo de aula con un cielo abierto o de aula con un techo, ¿vale? Como solemos decir, la cultura de cuidados habla del entorno también, habla de los materiales, habla de los procesos, habla de cómo son las relaciones, habla de cuánto habita y qué cosas habitan, ¿no? De qué maneras habitamos los espacios. Entonces creo que ahí también hay mucho, ¿no? Todavía por donde fijarnos y donde poder también modificar, ¿no? Sabiendo que todas las pequeñas cositas que hagamos, pues eso, todo suma, ¿no? Todo suma esos cuidados que hablan de naturaleza también, porque es lo que somos, pero que también hablan de los materiales que están dentro, que también hablan de cómo nos hablamos, de cómo nos cuidamos, de cómo
llevamos a cabo determinadas rutinas o procesos, ¿no? Y si los convertimos en cuidados o más en rutinas más cotidianas, bueno, todo un mundo, ¿no? También a nivel pedagógico y docente sobre el que hablar, que tampoco me quiero extender, pero sí creo que son ejemplos, de decir, no necesitamos hacer un cambio de edificio, nos tenemos que ir a otro sitio para tener cielo, ¿no? No tenemos que hacer grandes cambios porque habla más de una mirada de cuidados, mirada hacia el asombro, ¿no? De valorar precisamente esa infancia y todos sus talentos. Muchas gracias a las dos. Y un poco es eso, ¿no? Es como un cambio más quizá personal, ¿no? Más que de lo que dices, ¿no? De mirada, y donde ponemos ese cuidado a lo pequeño, ¿no? También. Y como Katia te nos habías ido, no sé si te tenemos ya otra vez aquí. Ay, no sé si otra vez hemos perdido. Bueno, pues si no me voy a una pregunta a Rosa, si no veo a Katia. Bueno, pues Rosa, ¿cómo se puede implicar al profesorado y a las familias en este cambio de mirada, ¿no? que nos hablaba también antes María, y cómo puede implicarse, ¿no? Que tienes ahí tu experiencia dentro ya de la educación más tradicional y la educación, bueno, más formal, ¿no? Pues retomando un poco lo que estábamos hablando, ¿no? También es un poco el seguimiento de ese profesorado y de ese equipo, ¿sabes? No por formarnos o por estar hoy en un encuentro o tal, esto va, aunque por mucho que te cale y te llene, va a ser un cambio que puedas hacer fácilmente, porque sobre todo yo lo que me he encontrado siempre en los equipos es como más miedo simplemente al exterior. ¿Sabes? Es como que esto ya se nos ha generado también miedo a los accidentes de los niños, cómo se lo vas a explicar esto a las familias, si se ha mojado la ropa, si se ha mojado las botas, o sea, son pequeños gestos del día a día que los profesionales van como, ay, pues para meterme en estos charcos mejor no salgo, ¿no? Entonces, el cambio así en los equipos, yo lo que proponía siempre era una frase que utilizaba mucho, que era, la idea no es salir lejos, sino la idea es salir siempre. O sea, vamos a tomarnos esto como que no tenemos que hacer lo que estamos hablando, ¿no? Grandes cosas, grandes proyectos, ni tenemos que planificar la excursión, ni todo esto como que agobia mucho, sino vamos a tomarlo como que lo vamos a hacer siempre hasta que esto se genere aquí una cultura, una rutina, ¿vale? Pues si vamos es que yo me he encontrado en sitios donde no se salía al patio ni siquiera todos los días. O sea, como enseguida que cae una gota ya no se sale, enseguida que, ¿sabes? Entonces, ese miedo hay que trabajarlo, necesitan a alguien que les acompañe de manera diaria. Por eso decía yo lo de crear una figura dentro de las escuelas, como los coordinadores de, yo qué sé, de eventos que hay en los colegios, pues un coordinador no sé cómo lo podemos llamar, le podemos poner un nombre aquí. Un coordinador pues de exterior, de salir, que acompañe esos momentos. Yo voto por esto, que se necesita acompañamiento. Y las familias, pues esto es un temazo. Lo de las familias, aquí abrimos un melón de los buenos, ¿no? Porque ya, o sea, la gente que se acerca a proyectos como los nuestros, ¿no? En la naturaleza, ya vienen con esto como trabajado, ¿no? Y aún así hay que seguir trabajando, porque a mí yo sigo con la sensación de que cuando ya los niños salen de aquí, muchos tampoco siguen esa continuidad de contacto con la naturaleza. ¿Sabes? Tengo como que han preferido estos proyectos en esta etapa de 3 a 6 años, pero luego ya todo se difumina. Entonces, los que no vienen directamente a estos proyectos, las familias es un trabajo y hay que trabajar desde el equipo, pero si el equipo no se lo cree, las familias no se lo van a creer, no sé si me estoy explicando, ¿sabes? Entonces hay que trabajar desde esa perspectiva, porque si el equipo no vamos a funcionar, las familias no las vamos a captar como para salir fuera, ¿no? Entonces, ahí siempre me he perdido un poco, sinceramente.
Porque es el pez que se muerde la cola, pero si no está bien estructurado y luego las salidas fuera suelen ser muy dificultosas o muy desastrosas o muy tal, es como que se cae la ilusión, se cae el momento. Por eso digo del acompañamiento al profesorado. Ese Yo creo que coordinador a cielo abierto que vamos eso, allá. venga, una coordinadora a cielo abierto, Vamos a o, ¿sabes? proponerlo Le a los podemos centros poner un educativos. nombre, que parece muy utopía, ¿no? Pero yo creo que es que sería una de las fórmulas más sencillas, sinceramente. Igual que hay un profesor de inglés, ¿sabes? Pero no profesor que se lleve a los niños, sino que ayude a esos profesores a abrir la puerta y salir y estar y leer cuentos en el exterior, pequeñas cosas, lo que estábamos diciendo, encontrarnos el brote, la semilla, lo que traen los niños en los bolsillos, porque es que encima ese asombro lo llevan innato con la naturaleza y es que enseguida enganchan, eso ya lo sabemos. Pero claro, lo sabemos cuando estamos en la naturaleza. A los demás hay que forzar un poquito, hay que tirar de esa cuerda, y una persona que apoye eso sería muy importante, y lo digo de corazón de haber vivido esto. Totalmente. Ay, perdón, Paz. Nada, dale, Vive. No, simplemente que me venía, porque yo un cole en el que estuve muchos años, 13 años, el Colegio Fingoy en Lugo, tenía huerta, tenía estación meteorológica, tenía charca, tenía bosque, tenía una granja, bueno, y había un coordinador de huerta, que no era el que se encargaba de que los niños y niñas fuesen a la huerta, sino que era el que se encargaba de coordinar el trabajo de huerta para que todos pudiésemos ir. Eso es. Que es una de las cosas que cuando yo hablo de la huerta en los coles, que mucha gente viene, ay, pues hacemos un huerto. ¿Por qué siempre se nos cae el huerto? Pues porque falta esa figura. Pues creo que eso que estás hablando, Rosa, vamos, apoyo totalmente la moción y vamos a buscar las maneras, ¿no? Nada, a mí me gustaría añadir ahí un par de cosillas, ¿no? Sobre todo dar una visión como más esperanzadora y positiva, eso de que, bueno, hay una cosa en la que no puedo estar de acuerdo, ¿no? Y es que todo el trabajo que se hace después se difumina y se pierde. No, todo no. No, todo no, pero gran parte sí. A mí me gustaría contaros que la semana pasada tuvimos aquí un niño de 14 años que vino el primer año que abrió Amadai. Pidió venir a pasar un día en la escuela. Y las cosas que preguntaba era, ¿y está el castaño padre? ¿Y está esto? ¿Y cómo hacéis? Y wow. O sea, eso es algo que se graba para absolutamente siempre, para toda tu vida. Yo creo que las escuelas deben ser fábricas de recuerdos, es muy importante. ¿Y cómo podemos contribuir a implicar a las familias y al profesorado? Pues para mí hay una parte muy importante que es la documentación. ¿Vale? Las familias tienen mucho miedo de que los niños se mojen los pies, pero cuando pones una serie de fotos viendo cómo es el proceso, cómo se meten en el charco, las caras que tienen, cómo son sostenidos cuando lloran, cuando se mojan, cuando se frustran, empiezan a comprender las cosas. Y después la narrativa de la naturaleza. O sea, cuando tú permites a las familias que vengan a pasar un día de bosque, da igual que sea en un centro. Yo estoy formando centros que desafortunadamente esa persona que vosotros indicáis, pues de momento tiene que ser exterior y me llaman, ¿no? Para ir a acompañarles y para formarles. Entonces, todas esas pequeñas cosas las documentan y las familias van allí desde crear un rinconcito en un espacio verde hasta pasar un día diciéndoles cómo pueden observar y permitir ese juego. Todo eso ayuda a que no solo sea el niño el que se lleve el beneficio, el niño o la niña, sino que después son semillas. Yo siempre digo que cuando un niño entra por la puerta de Amadai, empieza un gran viaje hacia quién es ese niño, ¿no? Pero también la familia. Y también nosotras como profesionales, porque nos damos la vuelta como un calcetín, porque cada niño y cada niña es un mundo, ¿no? Cada uno empieza ahí ese trabajo.
cómo aprende, cómo le gusta, y todo eso es compartido a través de la documentación, a través de las familias expertas que vienen, a través de estas charlas, a través de muchas cosas. Y son pequeñas semillas que van calando y cada vez seremos más. Y ahora estos niños, pues por mala suerte yo no tengo primaria, pero cuando vayan a primaria las familias van a solicitar asilvestrar su escuela, hacerlo desde otro lado, van a dar por hecho que tienen derecho a todo eso y los niños y niñas también. Entonces creo que esa parte es importante, nos ayudaría un montón, ¿no? Hola, no Así sé si es. puedo intervenir. Sí, sí, claro que sí, Katy. Aprovecho. Además, eso iba a decir, que tú por fin te tenemos, así que un gusto escucharte. Sí, lamento mucho las molestias, no sé, debo tener ahí una nube negra encima, bueno, más bien rosa, porque está el cielo espectacular ahora mismo, pero algo está pasando con la wifi en el sitio donde siempre me conecto y normalmente no hay mayor problema. O sea, tengo perfecta wifi, la cobertura no es muy buena, entonces yo espero que ahora que estoy usando datos móviles me escuchéis bien, que no haya problema con la imagen, porque, bueno, ya averiguaré qué es lo que ha pasado, no tengo ni idea. Yo quería, claro, me he perdido una parte importante de esta conversación, entonces no sé si voy a repetir ideas o voy a volver a un sitio del que ya habéis salido a lo mejor, pero quería aportar dos cositas un poco más desde vista de águila, ¿no? Que tenemos los ecólogos, es aportar la idea de que para meter la naturaleza en las aulas o en donde sea, en realidad, lo que tenemos que tener es esa conciencia de que somos naturaleza, que somos parte de ella, que no es algo que está en otro lugar, algo que está separado de nosotros, como dirían en inglés, no está aparte, sino que somos parte de, ¿no? Y esa conciencia es algo tan sencillo como abrir la ventana, como, bueno, como estoy haciendo yo, mirando a través de la ventana de mi casa y viendo ese cielo rosa espectacular que, bueno, nos muestran las nubes y la puesta de sol. Eso es naturaleza también, y lo estoy viendo desde mi casa mientras tengo un cabreo como una mona con la wifi, ¿no? O sea que, claro, tú estás ahí cerquita, Jara. Em, Naturaleza es el vaso de agua que te bebes por la mañana. Ese agua algún día fue río, algún día fue lluvia, y ese agua la bebemos y nos da vida. Somos 70% agua, ¿no? Ese agua que vamos reponiendo todos los días a medida que bebemos agua o incluso Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola en algún momento también fue naturaleza. Y si tenemos realmente esa conciencia en profundidad, realmente casi que es que ni nos hace falta pensar en conectar con ella, sino que es que ya estamos conectados. Y es algo que va a surgir, bueno, de manera espontánea, ¿no? Va a surgir en las conversaciones, en los ejercicios de matemáticas, no sé, en cualquier cosa que hagamos va a estar presente la naturaleza. Y creo, me pareció entender que era Paz la que lo decía, ¿no? Que las recetas están bien cuando tenemos ya los ingredientes, pero tener recetas sin ingredientes no nos sirve de mucho. Entonces yo abogaría por esa conciencia profunda, íntima, telúrica, si se quiere, de que somos naturaleza. Nosotros también tenemos necesidades muy básicas de alimentación, de refugio, de seguridad, de sexo, si me apuras, espero que no haya menores escuchando, que son esenciales para la vida, para procrear, para perpetuar la especie. Y esas necesidades las tenemos nosotros, y las tiene la mosca del vinagre y la tiene una rata que me encontré el otro día en Madrid. Es la misma necesidad, ¿no? Entonces, una sugerencia que yo haría, quizá cuando hay familias o personas que tienen ciertas inquietudes a la hora de salir ahí fuera, tienen reticencias o inercias, ¿no? Yo abogaría por, me gusta mucho usar siglas para estas cosas y en este caso serían las 3 Cs, ¿no? El trabajar en comunicación, en cooperación y con compasión. Es decir, comunicación, ¿qué sería? Pues hablar, dialogar, informar, formar, ¿no? El tratar, el sacar a la luz todas esas nubes que tenemos que no sabemos muy bien qué hacer o cómo hacer, ¿no? La cooperación sería el apoyo mutuo. Han salido ideas muy simpáticas y muy válidas en esta conversación, trozos que he oído así por el éter, ¿no? Y finalmente la compasión para mí es muy importante porque es lo que nos permite hacer ensayo y error, es decir, probar cosas. Alguien decía abrir la puerta y salir, ¿no? Y salir y ver qué pasa, y ver qué funciona, ver qué no funciona, dar un paso atrás. A veces hace falta dar un paso atrás para dar otros dos en otra dirección, ¿no?
Yo abogaría un poco por esas 3 patas, ¿no? La comunicación, la cooperación y la compasión. Nada, ya con esto pasamos al siguiente tema si queréis. Fenomenal. Me ha encantado esto, me lo he apuntado, lo de la comunicación, cooperación y compasión. Lo necesitamos, yo creo que para todas las áreas de la vida. Pues si os parece, pasamos al siguiente bloque. Patri, ¿quieres? Sí, el siguiente bloque habla de flores, frutos y cosechas, que está relacionado con un poco la visión de futuro y la de comunidad y política, ¿no? Y que, bueno, está abierto a que habléis la que sintáis y que expreséis un poco qué creéis qué papel juegan las redes como esta, a cielo abierto, en la difusión de estos enfoques que estamos hablando, ¿no? Hay algunas que tenéis mucha experiencia en esto de las redes sociales, así que como María, si quieres. Venga, pues tiro de ahí. Es que pensaba ser un poco la última, precisamente por a lo mejor por alusiones. Ahí era un poco difícil. Para mí es básico. Así es sencillo, ¿no? Es algo esencial. Es como el agua o el aire. Igual que alguien preguntaba por aquí, ¿no? De temas de cuidados, que luego si queréis también respondemos un poco más amplio a eso, ¿no? Estamos aquí porque alguien nos cuidó, una comunidad nos cuidó. Entonces creo que somos eso. Cuando cambiamos los relatos, cuando cambiamos las narrativas, cuando cambiamos las maneras, los procedimientos, eso se puede hacer gracias, entre otras cosas, a una cultura compartida. Entonces, somos igual de responsables de generar cultura compartida como de llevar a cabo esa cultura compartida. Bueno, para mí, pues como decías, ¿no? Tengo experiencia, tengo impulso. Al final la comunidad también es sostén, es reflexión, es profundidad, es caminar juntas, es poder cambiar relatos, ¿no? Y habla de códigos humanos asociados a valores también relacionados con temas emocionales, ¿no? Relacionados con temas de emoción, de caminar juntas, de disfrute, de flow también, ¿no? De esos compartires también. Aparte de toda una reflexión en este caso, ¿no? También que la comunidad también te permite dialogar, reflexionar, construir pensamiento, construir, ¿vale? Materiales, edificios, construir, crecer, cambiar, caminar juntas, ¿no? Entonces, sí, para mí precisamente las redes son esenciales. Tender puentes y generar cultura compartida, cultura desde la humildad, tenemos la posibilidad de sobre todo cuando abrimos esa cultura, ¿no? Y decir, pues en este caso en España, ¿no? Cuando comenzamos con la asociación Edna, somos igual de responsables y igual de difícil es abrir ese camino cuando todavía casi no existía, ¿no? Que había muy poquito en España de cultura de la educación en la naturaleza por aquel entonces, y bien lo sabe también Katia precisamente. Somos igual de pioneras en eso, en romper esquemas, ¿no? Como también igual de responsables en los esquemas que queremos que se generen, ¿no? En la narrativa que queremos que se genere, en los pensamientos asociados a esa narrativa, a esas acciones, ¿no? Bueno, pues creo que precisamente eso, para mí habla de cultura, habla de ética, habla de sociedad, ¿no? Habla de determinados valores también de compartir, y creo que tejer es el sostén, ¿no? Entonces también, de hecho, pues me apetecía traer o nombrar, de hecho me alegra un montón ver aquí personas que precisamente generan esa cultura, ¿no? Ya no es solamente a lo mejor innatura desde un punto de vista de la divulgación, sino también pues Edna a nivel más nacional o la red internacional desde un punto de vista internacional, ¿no? Me alegra infinito ver aquí países representados como Uruguay, como Chile, porque sé que están aquí representados, más probablemente personas que no conozco y que también seáis de otros países, ¿no? Y estamos aquí generando cultura, ¿no? Y estamos aquí también gente de España porque queremos generar esa cultura y queremos caminar juntas, ¿no? Porque también juntas caminamos, ¿no? Acorde, juntas cambiamos los relatos, ¿no? Y bueno, pues para mí es básico, ya sea desde algo más chiquitito, ¿vale? Ya no hablo del decir, bueno, es que yo a lo mejor
no tengo ni el tiempo, ni el impulso, ni las ganas, ¿no? Y es muy lícito. Pero sí el sentirnos parte de, como también decía Katia, ¿no? Sí el cultivar ser parte de, y el que nuestras acciones también suman a otras entidades, a la cultura de lo compartido, a la cultura de los cuidados como sociedad, a la cultura de la ética, a la cultura del buen hacer, de las buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, yo podría extenderme mucho, por eso no quería empezar yo, para no extenderme mucho, pero para mí es algo muy esencial, sí. Para mí, en realidad, sí, es muy, muy básico, ¿no? Creo que tenemos que coser, creo que tenemos que tejer, creo que tenemos que sostener y hacer esas telas de arañas fuertes, ¿no? Esas telas que no se rompen cuando viene un vendaval, que no se rompen con un primer movimiento, ¿no? Sino que realmente cuando están sostenidas por muchos pilares, por muchas miradas, se sostienen muy fuerte, ¿no? Desde esa convicción que creo que también tenemos que ser referentes hacia la infancia de eso, de cultivar convicción, compromiso y valores éticos. Como decía Katia, esa cooperación, ¿no? También a otro nivel, ¿no? Ya, sí, sí. Sí. Pues no sé si queréis alguna más aportar algo más. Si no, seguimos con las preguntas. Muy bien, pues ¿qué pensáis que necesitamos como movimiento para la educación en la naturaleza sea reconocida, sostenible y accesible y que pudiera tener repercusión en las políticas educativas? No sé si Paz, ¿quieres decirnos algo? La más difícil de todas. Sí, yo sé. La verdad Bueno, que puede sí. ser entre todas. Pues mira, qué repercusión, qué interesante pregunta, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí, tanto las que escuchamos como la que estamos ahora representando también a todos los que escuchamos, ¿no? Porque estoy segura que todas las personas que están escuchando también están aportando su grano de arena, ¿no? Y pues desde su escuela, desde su familia, desde ser ciudadano, ¿no? Lo ponía hoy, me parece que importante es tener esa mirada de la infancia. Esto no se trata de que las escuelas bosque sean reconocidas a nivel estatal, ni siquiera de asilvestrar las escuelas actuales. Para mí esto va a ser respetar a la infancia y en tener claro que la infancia no es el futuro, la infancia es ahora, ¿no? Y nos necesita ahora, no necesita que hagamos planes para un futuro, ni nos necesita ahora, y necesita que cambiemos ahora, ¿no? Aquellas que estamos aquí, los que nos estáis escuchando, sabemos de todas las dificultades. Yo no sé cuántas veces me ha pasado por la cabeza tirar la toalla, ¿no? O decir, buah, es que estoy súper cansada. Ha sido un segundito, pero ha sido, ¿no? Y es muy doloroso y muy frustrante a veces ver como algo tan sencillo, fijar lo que estamos hablando de aquí, ¿no? De macetas, de actitud, de cosas pequeñas y sutiles, pero que no cuestan dinero, simplemente es un cambio de actitud, pero de toda la sociedad. Entonces creo que el foco no está en los políticos y criticarlos, porque creo que cada una debe hacer su trabajo otra vez, ¿no? Y seguir, y avanzar, y ser ejemplo. Pues yo me conecto, y aunque tengamos una parte quejica, si nos aguantemos unos a otros y nos escuchemos y nos arropemos, pues darnos fuerza, dejar de trabajar en islas y darnos fuerza, porque es que ya no es por nosotras, es por los niños y niñas, ¿no? A mí me parece importante. Entonces, hay que silvestrar a los políticos, no convencerles de que esto es importante, sino meterlos en el bosque, cambiar a un niño, verlos, asombrarse por su propia cultura, ¿no? Que tienen una cultura propia y tratamos de hacerles y construirles una, ¿no? Y ya la tienen. Simplemente dejar esos espacios. Creo que suena como muy utópico o muy etéreo quizás, pero yo que de verdad que llevo años aquí y pasamos
hemos pasado crisis como todas, de que si cierro, que si no cierro, que si no llega el dinero, que si, ¿por qué haré esto yo y no haré otra cosa más sencilla? Todas hemos pasado por eso y aquí seguimos. Pues hay que convencer a la gente que haga su trabajo y que asuma su responsabilidad. Y lo hay que hacer desde el amor, no desde la imposición. Sé que suena ñoño, pero es así como funciona, ¿no? No sé si aporta o no. Mucho, Sí, mucho, Paz. claro que sí. Me ha encantado lo de asilvestrar a los políticos, a los que toman decisiones. Por supuesto, sí, sí, hay que llegar. Rosa, ¿querías decir algo? Sí, no, escuchando que a Paz, que me viene de silvestrar a los políticos, que, por ejemplo, que me había apuntado aquí también que la ley que tenemos de educación actual, la LOMLOE, yo creo que es de las primeras que aparece, en su preámbulo aparece desarrollar programas de vida sostenible y el contacto con espacios verdes. Eso está en el preámbulo de la ley, de la LOMLOE, y bueno, ya es un pequeño respaldo, ¿no? a la educación al aire libre. O yo me ato a todo lo que veo, pero alguien allí estuvo asilvestrado para poner esta frase. Seguro. Y ya tirando de lo que ha dicho Rosa, y que ya está en el currículum, esto que comenta, ¿cómo soñáis la escuela convencional dentro de 10, 15 años, si seguimos sembrando estas semillas? Y Y os en términos pedimos de comunidades, redes y de currículum, ¿no? sí, que sea cortito para que nos dé tiempo un poco a las preguntas de las personas que están escuchándonos. Podéis hablar, ¿eh? Qué difícil y qué bonito poder soñar con la escuela que queremos para dentro de 10 años, ¿no? Creo que soñaría con una escuela que genere cultura de infancia, que permita cultura de infancia en hilo de lo que estaba diciendo Paz. Que se vincule personalmente las personas, porque al final las escuelas son las personas que las habitamos, las adultas y las infancias, que conectemos con eso que decía Katia de somos naturaleza, nosotras mismas, cada vez que entramos en un aula estamos metiendo naturaleza dentro. Entonces, con esa parte desde esa naturaleza, con esta mirada que traemos nosotros cambiando los relatos, buscar las fórmulas de respetar más la voz de la infancia, darles más tiempo, más espacio, olvidarnos del currículum. Dentro de 10 años todo va a estar en la mano, todos los aprendizajes van a estar en la mano. Necesitamos a niños y a niñas que sepan quiénes son, que sepan lo que les gusta, que sepan defender a los indefensos, que sepan luchar por los derechos humanos y hacer valer los suyos, los derechos de los niños y las niñas, ponerlos en el centro a través de los cuidados. Creo que soñaría con una escuela que realmente cuida, pone los cuidados en el centro y pone el valor de los niños y las niñas en el centro. Y no quería cerrar sin decir una cosa al hilo de esto que también traía Paz, de que puedes soñar muy ñoño, pero yo sé una cosa, que tenemos un as en la manga. Tenemos un gran as en la manga y tenemos un secreto, que es que muchos niños y niñas que pasaron por las escuelas del bosque se están haciendo mayores y están llegando allá arriba. Están llegando allá arriba. Y a mí, como a Paz, me consta que han cambiado. El viernes pasado me llegó un vídeo a las 12 de la noche dándome las gracias. Estos niños tienen 15 años, gracias, porque son así, porque estuvieron ahí y lo sabemos. Y las familias lo siguen diciendo, lo siguen reconociendo y los niños y las niñas están llegando. Solo necesitamos tiempo, así que dentro de 10 años van a estar ahí. Ese es nuestro as en la manga, estoy convencida. Total. Yo quiero tirar del hilo de la compañera porque es como punto y coma, ¿no? Y entonces sigo. Para mí está muy en relación con esos cuidados, ¿no? Para mí de alguna manera lo resumiría como poner la vida en el centro, ¿no? Que tanto en las escuelas, en todos los contextos, en las escuelas, en las familias, a nivel social, ¿no? Afortunadamente ya está llegando a los congresos de los diputados el hablar de los cuidados, ¿no? Y el poner los cuidados y la vida en el centro. Esto hace muchos años no sucedía. Hay cosas que ya se están cambiando, ¿no? Entonces yo sí que veo ese optimismo que también decía Paz, ¿no? Se están cambiando.
lenguaje de la ternura, lenguaje del amor en las aulas, ¿no? Que cada vez se está sembrando, pues cada vez más, ¿no? Porque ese lenguaje es el mismo que habla también la naturaleza, que es un lenguaje que habla de lo que somos emoción también pura, ¿no? Y somos naturaleza también. Así que no me quiero enrollar mucho más para también dejar a las compañeras que también sumen y hacer ahí como una narrativa coral, pero sí, poner la vida en el centro, los cuidados en el centro, ¿no? La participación de la infancia, una infancia que cuida, que es cuidada, que se siente parte, que tiene voz, que tiene escucha, que tiene diálogo, que tiene mucho también por decir y que se siente parte también, ¿no? Y mucho por cuidar y sentirse también cuidada. Sí, yo creo que va muy relacionado con el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando sentimos que pertenecemos a un lugar y eso se puede cultivar desde tu casa, desde tu vecino, desde el panadero y desde tu escuela. Primero, no hay una responsabilidad impuesta a la escuela, que parece que a veces tiene que hacer todo, y recurriría también a esa compasión para entender que la familia no es el enemigo, que también puede hacer, ¿vale? Y que para cultivar ese sentido de pertenencia a lo mejor tenemos que hacer un gran giro, ¿no? Yo no sé si me está escuchando alguien de la Facultad de Educación, ¿no? Muchas veces mis compañeros me dicen, hay que sistematizar para que los profes puedan seguir y hay que sistematizar. Maday es lo más parecido a tu segunda casa. Entonces me imagino a alguien que tiene un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años o más y sistematizas el cuidarlo, el educarlo, el criarlo. Es imposible sistematizar. Lo siento, algún día, y me van a colgar por esto, desaparecerá el currículum y nos daremos cuenta que el foco no está ahí. El currículum emerge de los niños y niñas. No quiere decir que ellos van solos y solo lo que se les ocurre. No, nosotros somos las encargadas de proporcionar entornos donde se puedan conectar, donde se puedan desplegar sus talentos, pero es tras la observación de su juego, que es una palabra que es evidente que está relacionada con las escuelas vinculadas a la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que hay que entender a las personas, el sentido de pertenencia pasa por qué tipo de identidad puedo tener, ¿no? El carné que llevo aquí, el número de expediente, mi boletín de notas, o puedo tener identidad propia, ¿no? Puedo estar dentro de la escuela como una persona con derecho propio que soy, ¿no? Creo que va por ahí. Lo siento, compañeras de facultad, pero es lo que pienso. Pues muchas gracias. Creo que Jara también ha vuelto a hablar con Katia, ¿no? Que parece que ha desaparecido. Sí, la pobre va y viene y no consigo cuando está para que pueda hablar, pero bueno, nada. Sí, Ya. bueno, aprovechamos para comentar que hay un espacio abierto de preguntas y preferiblemente la pongáis por el chat para que podamos realizársela a las ponentes. Y como bien decía Paz, es fundamental interiorizar que no es futuro, es ahora y que el respeto está en ofrecer respeto y respiro a nuestros pequeños, comentaba David. Muchas gracias por el encuentro. Yo creo que tenemos que dar paso, chicas, eso, a Sí. esas preguntitas que han ido lanzando por ahí, si os parece, porque nos quedan muy poquitos minutos. Se nos hace, ya lo sabíamos, que esto no, vamos, es eso, como una pinceladilla. Da gusto escucharos, es que es a cada una de vosotras. Yo me he apuntado unas cuantas frases aquí que, vamos, luego las vamos a ir recopilando porque es que son como para enmarcar y tenerlas ahí siempre. Entonces, bueno, por dar un poquito paso a eso, a las personas que os están escuchando desde ahí, que bueno, yo estoy viendo un poco los participantes y me pasa lo mismo. Digo, es que bueno, a cada uno de ellos les podríamos dar la voz y nos podrían contar también un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, por rescatar alguna cosilla que nos han dejado, Beatriz, por ejemplo, del proyecto Salta Charcos, y creo que esto es algo que nos preguntamos muchas y muchos, ¿no? Pregunta que cómo veis, cuál es vuestra visión en esa etapa más inicial todavía, que es del 0-3, ¿no? Porque la mayoría de estos proyectos están
centrados en 3-6 años, ¿no? Desde ahí, bueno, sabemos que podemos llegar a todas las edades, ¿no? Pero quizás mucha gente se anda preguntando eso, cómo llegar incluso antes, ¿no? En ese espacio del 0-3 y nos preguntan eso, que cuál es vuestra visión de esa etapa en general. Pues yo así como que diría arriba los bebés en el bosque. Sí, Ole, como otra para marcar, María. así como muy breve y muy concisa, ¿no? Creo que es esencial, creo que es natural, creo que, o sea, no me viene algo del no. Así que me viene como arriba las ramas, ¿no? Pero en este caso es como arriba esos bebés bosque, ¿no? Que vivan los bebés bosque, que vivan los bebés exploradores en los charcos, que se sumergen, que prueban, que dan sus primeros caminares en plena naturaleza, en tierra, entre raíces, que empiezan a explorar el mundo y a dialogar con su cuerpo y con el entorno desde lo que somos, ¿no? Somos naturaleza, así que creo que es como qué mejor lugar, ¿no? Donde crecer, Sí, yo quizás que en eso que somos. intuyo que Beatriz va más también un poco por cómo organizarlo desde las escuelas, ¿no? Infantiles de esa etapa. Beatriz, no sé si estás por ahí, si quieres abrir el micrófono y comentar exactamente qué es el matiz que te pueda interesar Gracias. más. Sí, gracias, Silvia. Bueno, no tengo mucha voz, estoy un poco afónica, pero puedo comentar esto. Bueno, muchísimas gracias a todas, es que es brillante escucharos el impulso que se genera en estos encuentros, pues principalmente para mí es muy importante. Y en este caso sí, bueno, lo que decía María aporta mucho. El pequeño proyecto que desarrollo incluye a los bebés que vienen al bosque, pero también era en ese sentido que decía Silvia bueno, cómo desde las escuelas infantiles, porque claro, los tiempos como que a veces les descuadran, ¿no? En plan de cómo va a tener tanto tiempo fuera del o sea, fuera en el bosque y cosas así, ¿no? Que como que chocan muchísimo, cómo gestionaríais un espacio así, ¿no? Como de 0 a 3. Igual de 0 no van a venir, de 0, pero nos entendemos. Pues yo sí que quiero, perdón un poco porque continúo así, y ahora gracias Beatriz por ese matiz. Hay una compañera precisamente de la asociación EDNA que amplia mucha experiencia en este colectivo concretamente, ¿no? En esta etapa 03, 06 también porque tiene más, que es Nido Aulaga, en este caso es Vanessa Cabrera, que es de Gran Canaria. Y Vanessa Cabrera, perdona María, que está hoy aquí, por cierto. Pues mira, Vanessa a lo mejor quiere hablar y directamente contarlo, pero simplemente decir, ¿no? Que existen, que es importante apoyarse vuelvo otra vez, ¿no? A esa cultura de lo compartido, de ese sostén, de ese cooperar que decía también Katia, de ese caminar juntas, porque a veces sentimos mucha soledad. Y ahí es importante esa red, ¿no? Y ya no solamente esa red para caminar juntas, sino para también compartir inquietudes, para mejorar como proyectos desde un punto de vista de la fundamentación pedagógica, de cómo acompañar también a las familias. En esa etapa 03 se despiertan muchísimas inquietudes relacionadas con la parte motriz, con cosas de salud, con atragantamientos, con cómo se van a gestionar las primeras alturas, con los pies descalzos. En fin, aparecen muchísimas inquietudes que seguro que tú también conoces, Beatriz, que hay que saber acompañarlas, ¿no? Así que creo que también es una labor de acompañamiento a las familias, de formación a las familias, no solamente es de escuchas, sino también de generar cultura, ¿no? De ese asilvestrar a los políticos, pues también, ¿no? Asilvestrar ahí a las familias. Bueno, de darles esas gafas, ¿no? Porque a veces no es que no quieran, simplemente es que todavía no tienen esa mirada desarrollada. Y a veces no hay un juicio detrás, simplemente hay una falta de conocimiento, una falta de evidencia, unas preguntas desde la mayor inocencia, ¿no? Desde los miedos que son muy lícitos. Entonces creo que sí que tenemos que saber también acompañar esos miedos, esas inquietudes, formándoles y generando también red, ¿no? Y evidencia también, evidencia médica, pediátrica, pedagógica. Y de ahí puedo pasarle incluso eso, la palabra a Vanessa Cabrera, que mira, afortunada que también la tenemos por aquí, que tiene experiencia en esto y que te puede contar, pues eso, ¿no? Mucho sobre esto también.
Sí, María, Bueno, dice, esa- además creo que está con ese contestando también que precisamente por el no- chat. que está convaleciente y que no se puede conectar por el vídeo, pero que tú ya lo Sí. estás comentando todo, que muchas gracias. sí, Yo además. si queréis también deciros que, por ejemplo, en Amadai tenemos una propuesta para bebés, ¿vale? Que siempre se realiza con un familiar de gran vínculo, que suele ser la mamá o el papá. Es una inmersión en la naturaleza. Os aconsejaría que leyeses a Rachel Carson, ¿no? El sentido del asombro, y ya tenéis todo lo que hay que hacer, ya está ahí, ya es muy fácil. Ya es un librito que cuesta 5 euros y te proporciona sabiduría máxima. O sea, según lo acabas de leer, quieres volver a empezar, ¿no? Hemos leído Paz en el club de lectura y está Sí. el encuentro sobre ese libro en el canal de YouTube y lo disfrutamos un montón. Es que es precioso, sí. Arrancamos con eso el club de lectura y es lo que es tan poquita cosa en principio, pero tan grande. Sí, Es una pues, mezcla. Apachu, que es la propuesta que hacemos nosotras, sí que está inspirada en ese libro, ¿no? Y la verdad es que es una estructura de 2 horas, pero que acoge enormemente ese juego, ese asombro, ese meterse en la naturaleza por primera vez, en una naturaleza salvaje. Y después otro ejemplo, además del que dijo María, que está genial. Y aquí, por ejemplo, en Coruña hay una escuela municipal, además, que es la Escuela Infantil A Caracola. Y bueno, hemos hecho formación hace años que saca a sus bebés, y ella sí que tiene de 0 a 3, ¿vale? Y saca a sus bebés. Creo que es una gran idea para ver cómo se organizan los tiempos, qué formación hicieron, cómo salen y sobre todo cómo ha preparado, otra vez vuelvo, ¿no? A preparar sobre todo el entorno, las profes que tenían miedos a salir y ahora hay peleas por estar fuera. Cómo hacen todo eso, cómo han superado las barreras y los miedos con las familias. Todo eso es una experiencia que ella, estoy segura que su directora se llama Beatriz Ferreira y está dispuesta a compartir porque es muy rica, ya tiene una trayectoria larga y es muy, muy importante, sí. Y así asilvestramos antes a las familias. Imaginaros toda, esto es como criar a lo loco. Vamos todas ahí asilvestrando y mirar cuántas semillitas, ¿no? Y qué importante también a cielo abierto para poder hacer todos estos encuentros, ¿no? Y eso es súper importante. Me estaba acordando, según os estaba escuchando ahora, del encuentro también que tuvimos en la comunidad con Ferran Campillo, y habla, bueno, él es pediatra, ¿no? En uno de los hospitales, en el Hospital de Olot, en Cataluña, y ya habla, ¿no? Un poco de ese trabajo perinatal con las familias en el momento del embarazo y cómo tienen que, y ya les anima, ¿no? Antes del nacimiento a que salgan al bosque, que ya tengan ese contacto, ¿no? Desde antes de nacer incluso, que es súper importante. Bueno, son las 18:31, hemos dicho de acabar puntual. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Hay algunas preguntas más por aquí, pero yo siento que en parte la mayoría las habéis ido respondiendo según habíamos ido hablando. Quizás hay un comentario de David David Gijarro, que sí que me gustaría rescatar, que dice que al decir que no debemos depender de los gobiernos, que si no estamos quitando responsabilidad, ¿no? Sobre el sistema educativo y que quizás deberíamos exigir esas políticas públicas acordes a la mejora de la educación. Yo creo que también estamos todos de acuerdo con esto, ¿no? Pero qué difícil es también. Y bueno, como decía Rosa, es verdad que ahora la nueva legislación, la LOMLOE, nos deja mucho más margen para hacer mucho más estas cosas y tenemos el camino más abierto. Y luego sí, teníamos también por ahí a Miriam Carretero, que también sabéis que es profesora de la Universidad de La Coruña, poniendo el foco también, que algunas formáis parte, Paz, tú misma, ¿no? En la importancia de esos profesores de educación física, ¿no? Que han sido los que más han sacado a nuestros niños, a nuestras niñas al exterior y que poco se les ha valorado, ¿no? Y qué importante es esa labor que ellos realizan. No sé, Paz, si quieres comentar algo en ese sentido antes de cerrar también, brevemente. Pues sí, es un poco esa labor. Yo creo que entre la educación física, la música y las profes de infantil nos llevamos la palma a las menos valoradas
de todo el sistema educativo, ¿no? Cuando es realmente todo lo contrario, ¿no? Para mí, he tenido la fortuna de que el profe de educación física ha sido siempre un referente. Es como digo yo, es la Mary Poppins de los institutos y de los colegios, ¿no? El que trata la salud, la sexualidad, todo lo que nadie quiere hacer, pues lo suele hacer o la de infantil o el de educación física siendo un poco más mayores, ¿no? Yo que pertenezco a la red de educación física en la naturaleza, también están haciendo grandes esfuerzos y no solo con el profesorado de educación física, que me parece otra labor increíble, ¿no? Juntar todos los niveles, todos los tipos de docentes, sean las asignaturas que impartan, ¿no? Valorar por igual a todos y que todos podemos contribuir a eso, ¿no? Entonces, cuando parte del profesor de educación física, cuando parte de esa iniciativa y cuando creo que debe ser valorada, ¿no? Que hace una labor muy importante y siempre la ha hecho, o sea, es el que sale al patio, bueno, el que de alguna manera recupera esa conexión con el entorno que a veces no vemos si no podemos salir afuera, ¿no? Bueno, yo creo que poco más queda, vamos, que sí, que queda mucho, ¿no? Que podríamos enredarnos mucho, pero ya por respetar también vuestros tiempos y agradeceros que hayáis estado, yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si Jara, Paqui, queréis enmarcar un poquito el encuentro. Yo me quedo aquí con unas cuantas frases que ya os digo que es que las enmarcaría, ¿no? La idea no es ir Puedo, lejos, sino de salir siempre, por ejemplo, alguna cosilla más por ahí, esa conciencia que nos trae Katia, ¿no? De que somos naturaleza y que somos parte de ella y que poniendo esa conciencia ya tenemos muchas cosas hechas porque no hay recetas si no están los ingredientes, como también habéis dicho, ¿no? Entonces, bueno, son tantas cosas tan bonitas. me Ahora sí. gustaría antes de darte el paso, Jara, una última palabra simplemente. A mí me nace también daros las gracias a vosotras, a las 4 que estáis aquí precisamente, porque creo que en este caminar, que lo hemos dicho, ¿no? De la cooperación, del ayudarnos, del sostén, del ser red, sois referentes también. Hemos hablado, me habéis pasado a mí la pelota, pero es que siento que vosotras estáis haciendo aquí una labor importantísima, ¿no? Y no es una más, o sea, no es ni mejor ni peor, ¿no? Es que creo que estamos todas caminando y a mí sí que me nacía el daros las gracias, ¿no? Porque estáis generando espacios de debate, espacios presenciales también, moviéndonos, ¿no? Llegando todas, haciendo todas, sumando, ¿no? Ese sumar a centros, a universidades, a formación del profesorado, desde la educación ambiental, desde 0-3, o sea, creo que estamos todas en ese camino y me parece que traernos aquí a nosotras como pioneras, ¿no? Creo que yo no puedo acabar sin daros las gracias, ¿no? Creo que también sois parte de este encuentro, ¿no? Como de alguna manera también pioneras en sumar, en romper esquemas, ¿no? Y creo que la Escuela Cielo Abierto en los últimos años, desde que nació, ha hecho mucho romper esquemas. Entonces, bueno, daros las gracias a todas porque a título personal, ¿no? Como que cada una de vosotras, Paqui ha roto muchos esquemas desde un punto de vista de editorial, de las narrativas, pero también lo ha hecho Silvia, ¿no? Fundación Paisaje y también Jara, bueno, con Jara, en fin, ¿qué voy a decir de Jara? Con la que me he hecho muchísimas risas también y aprendizajes, ¿no? Pero también con Patricia, ¿no? Desde la emoción. Entonces, creo que todas, bueno, pues que no somos más, ¿no? Que vosotras. Me refiero que nos habéis puesto aquí como en un pedestal, no, estamos todas aquí remando igual, ¿no? Así que también gracias por generar estos espacios de reflexión compartida, de impulso, ¿no? Como también creo que decía alguien por el chat, no sé si era Beatriz o alguien que decía, ¿no? Me voy, qué importantes son estos encuentros porque me voy como con las pilas bien fuertes, ¿no? Bien cargadas, ¿no? Así que bueno, pues hemos roto, creo, la barrera del online, porque eso cuando se hace presencial es como que es magia y todas nos vamos ahí con esas pilas bien cargadas y con la fuerza bien puesta, ¿no? Pero romperlo no es sencillo a nivel online, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por romperlo también. Gracias, María. Qué bonito. Y además es así, yo también me siento muy agradecida de estar acompañada por estas 3 mujeres. Y yo creo que un poco también a raíz de lo que tú dices, que somos pequeñitos, como semillas,
pero somos también muchos en distintos lugares, ¿no? Hemos visto que hay gente de Ecuador, o sea, gente de muchos otros lugares que hoy se han unido a nosotros, ¿no? Y esta sensación real de comunidad, ¿no? O sea, realmente nosotros, Escuela Cielo Abierto, se siente una comunidad, y yo creo que el encuentro de hoy ha sido un ejemplo de esa comunidad, ¿no? En qué lugares, edades, de todo, ¿no? Esta gran variedad, estamos aquí hoy de alguna forma representados, ¿no? Y yo me quedo también con otra cosa, ya que, como un poco cerrando, que creo que fuiste Paz quien la dijiste, esas semillas que también desde estos espacios educativos van al mundo. Y es así, es que son muy poderosas. Esos niños, niñas que han pasado por estos centros llevan esa semilla, y es que mi experiencia, bueno, en Bosque Escuela como Rosa, vuelven al espacio, sigue siendo su casa, y vuelven a jugar, es como decíamos ayer, ¿no? Es mi casa, y vuelven a relacionarse desde el mismo lugar, con la misma confianza, y es un regalo que podemos ver, ¿no? Cuando se vuelven a acercar a nuestros centros y los vemos ya con estas edades, como decías, ¿no? De 15 años, madre mía, preadolescentes o ya adolescentes, ¿no? Entonces, que eso es también, a mí es lo que me gusta de estos encuentros, a mí me dan mucha esperanza, ¿no? Que gente, pues, como decías antes, Ferran, ¿no? Desde el mundo de la pediatría, desde ámbitos muy diferentes, ¿no? Pues eso, creando esta comunidad al final. Yo quería apuntar que dices, Jara, que me ha venido a la cabeza que mi hija ya está en segundo de primaria, pero es niña Bosque Escuela, ¿no? Estuvo en Bosque Escuela y me sigue trayendo en la mochila palos, piedras, que no sé dónde las saca del colegio nuevo, pero sigue transportando naturaleza donde quiera que ella vaya, ¿no? Que se queda ahí exactamente para siempre. A mí me gustaría que intervine al principio y ahora al final simplemente comentar que de verdad no os podéis imaginar lo importante que es, yo creo, para nosotras como comunidad, pero como comunidad mucho más grande que lo que digamos es nuestra propia red, ¿no? Porque creo que, bueno, como está diciendo María, todas juntas podemos sumar muchísimo. Y somos pequeñas semillas, pero cada una de nosotras tiene dentro esa información genética para formar ese árbol, y todas juntas formar un bosque, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo me alegro muchísimo además de haber juntado a las 5 que estáis aquí, las que estamos de la comunidad, que para mí es de verdad un lujo, un privilegio compartir el tiempo y los aprendizajes y el camino con vosotras, y todas las que están hoy al otro lado, pero que muchas personas que están aquí hoy escuchando podrían contar sus experiencias súper ricas y súper importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso. Que entre todas somos un bosque, un gran bosque. Sí, yo para cerrar simplemente también daros las gracias, pero recordar eso que habéis dicho algunas, ¿no? Que todo empieza por nosotras mismas, y ponemos mucho el foco en cuidar a esos niños y esas niñas que para nosotras son tan importantes, pero que no nos olvidemos nunca de cuidarnos nosotras, de conectar, como dice Paz, nosotras, porque tenemos que seguir ahí y con esa ilusión y esa esperanza que a veces se nos desvanece, pero que precisamente el vernos, el compartir y el saber que estáis ahí detrás, un poquito más cerca a veces, un poquito más lejos, pero que entre todas nos estamos a la vez cuidando, ¿no? Y me quedo mucho con esa palabra que manejáis tanto, María, Vivi, los cuidados, que sigamos cuidándonos con ese amor y con esa humildad, que yo creo que es algo que también caracteriza a cada una de vosotras y a vuestros proyectos, ¿no? Y hace falta también mucha humildad en el mundo y mucha compasión. Así que nada, muchísimas gracias. Y os transmito desde aquí que me dice, bueno, Katia, ¿no? Que es que está su pueblo sin internet. Que se ha caído, y entonces va y, o sea, que bueno, que lo siente un montón, pero bueno, ya contaremos, ya podrá contarnos más cosas. Ya la rescataremos. Ya. Pues bueno, un abrazo. Que paséis una tarde genial. Igualmente, Nos seguimos encontrando. A todas. Un abrazo Muchas para todas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias.